Gálatas capítulo 6, versículo 3. A lo mejor cuando digo Gálatas ya empiezan a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Estamos avanzando o retrocediendo? Porque ya pasamos una buena cantidad de domingos hablando de Gálatas, ¿no? Y yo les dije el domingo pasado que ya terminamos, el culto pasado terminamos Gálatas, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos otra vez? Bueno, pues efectivamente sí. Sin embargo, ahora vamos con más detalle. Y este texto de Gálatas 6.3 nos da la pauta para ver este asunto de hablar con uno mismo, el papel que tiene en la vida la introspección, ¿no? El mirarse hacia adentro. ¿Qué es posible hacerlo? ¿Se lo debe uno hacer? ¿Y cómo? Y cuando uno lo hace, ¿qué provecho saca? ¿Qué edificación hay? ¿Y qué lugar tiene en la vida cristiana, en el discipulado cristiano, mirarse al espejo, hablar consigo mismo? La introspección. Voy a volver a leer el texto, dice así: si alguno se figura hacer algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su propia conducta y sea la suya, sin compararla con la del prójimo, la que le proporcione motivos de satisfacción. Mírate al espejo, examínate a ti mismo y no te compares con los demás. No te compares con los demás. El camino hacia la salud emocional de tu vida, el equilibrio. Los griegos hablaban de la palabra homeostasis, que es el equilibrio sano en la vida. Tiene que eliminar las comparaciones y hacer lo que hacía yo con los niños, sentir una autoestima, un autovalor, una especie de orgullo bueno de ser ese que se refleja en el espejo. Sin embargo, hay consideraciones que hacer para lograr ese equilibrio sano. El conocerse a sí mismo forma parte de la tradición filosófica de Occidente desde los griegos, ¿no? Allá en el templo de Delfos había ahí escrito en la puerta, ¿verdad? Ese mandamiento: conócete a ti mismo, ¿no? Busca conocerte a ti mismo. Y después casi toda la pared está escrita con órdenes y mandamientos y aforismos, ¿verdad? Entre ellos: conócete a ti mismo, respeta a tus padres, aprende a aprender, honra tu casa, gobiérnate a ti mismo, ayuda a tus amigos, domina tu carácter, no te sirvas de los juramentos, ama la amistad, persevera en tu educación, busca la sabiduría, ensalza la virtud, sé benévolo con tus amigos, ejercita la nobleza, apártate del mal, aprende a ser bien hablado, escúchalo todo, no pierdas el tiempo, respeta a los suplicantes, sé generoso cuando tengas, háblale bien a todos, estima lo sagrado, no mates, examina tu carácter, honra la buena conducta, no envidies a nadie, alaba la esperanza, aborrece la calumnia, ten sentimientos de vergüenza y pudor, desea la felicidad, odia la discordia, habla cuando sepas, renuncia a la violencia, domina tu lengua, sé amable con todos, actúa sin remordimiento, arrepiéntete cuando te equivoques, domina tu mirada,
Piensa en lo útil, sea agradecido, busca la concordia, no digas lo indecible, aniquila el odio, y esta me encantó, acepta la vejez, no alardees de tu fuerza, entre otras, porque toda la pared está llena de estos aforismos. Pero el primero, el encabezado, es conócete a ti mismo. Como el primer consejo de la sabiduría helénica para identificar a una persona sabia. Ahora, si yo tengo esta herencia de nuestra tradición occidental, junto con el día de la Reforma, ¿no? Recordar este otro dicho, en el primer capítulo del libro La institución de la religión cristiana, de Juan Calvino, él dice esta idea: no se puede conocer a sí mismo alguien que no conoce a Dios. El primer paso para conocerse a sí mismo es enfrentarse con Dios. Porque hasta que uno realmente tiene un encuentro con Dios, por medio de Jesucristo, por medio de su palabra santa, por el poder de su Espíritu, entonces comienzas a conocerte así, honestamente, francamente, con tus luces y también con tus sombras. Y empiezas a buscar este equilibrio del que hablaba hace poco, que está ahí en Gálatas 6. El equilibrio de Gálatas 6, si vamos al texto, y ustedes tienen abierta ahí la Biblia, y aparece el texto acá en la pantalla, es este: que la vida de la comunidad cristiana, la vida del caminar cristiano, es un equilibrio, un balance entre estas dos fuerzas. La fuerza de preocuparse por el otro y la fuerza de preocuparse por uno mismo. Dietrich Bonhoeffer lo dice en el libro Vida en Comunidad, con el capítulo que él habla del día en común, y después el otro capítulo que él habla el día en soledad o el día solitario. Es decir, en la vida cristiana hay un día en común, hay una dimensión comunitaria, hay un preocuparse unos por otros, hay un averiguar en dónde estás, si está descarriado el hermano, si está bien, hay un llamarse por teléfono, hay un orar unos por otros, hay un llevar las cargas unos de otros cuando la carga es demasiado pesada. Cuando la carga es una losa de concreto que un individuo no puede llevar por sí solo, ahí está la comunidad, el día en común. ¿Verdad? Es cuando nosotros somos un equipo, somos una familia y estamos ayudándonos unos a otros con lo pesadísimo de la vida. Pero está el otro aspecto, el día solo, el día en soledad, que también es un capítulo aparte de vida en comunidad, del libro que mencioné, y también de la vida cristiana. O sea, la vida cristiana tiene que estar en este equilibrio. Y este día solo, el día en soledad, es la introspección, es el hablar contigo mismo, es el mirarte al espejo, es el cuidarte a ti mismo, es el buscar conocerte a ti mismo, es el atenderte a ti mismo, es el no imitar a los demás, el no compararte con los demás. Es lo que dice el versículo 4, 3 y 4, ¿no? Ten modestia, versículo 3, piensa que no eres gran cosa, pero lo que eres, lo eres por gracia de Dios. Y el versículo 4, examina tu propia conducta y que sea tu conducta, sin compararla con las demás, lo que te pueda proporcionar un motivo de satisfacción. Si acaso vas a estar orgulloso de ti mismo, sea no por los demás, sino por lo que eres, lo que has logrado, lo que sabes, lo que puedes hacer, lo que vales y lo que has llegado a conocer de ti mismo después de conocer a Dios. Ahora vamos a Éxodo 3. Es uno de los relatos más importantes de toda la Biblia, una de las joyas del Antiguo Testamento y del Evangelio, ¿no? Porque ahí nos dice la clase de Dios al que amamos, al que adoramos. Ustedes se acuerdan de este canto que cantamos aquí aplaudiendo, que dice: ¿quién es el Dios que amamos? ¿Quién es el Dios al que adoramos?
es el defensor de las viudas, es el protector de los huérfanos, es el que cuida su creación y que ve por cada uno, ve los organismos que forman los complicados ecosistemas de la biosfera. Es el que vino a buscarnos en Jesús y que se nos presenta enfrente y nos dice: tus pecados quedan perdonados, sígueme. Es el que fue a la cruz para reconciliarnos con Dios y rescatarnos de la esclavitud de la muerte. Y es el que por su Espíritu nos acompaña cada día de este caminar, ¿no? Y en Éxodo 3 dice ahí estos verbos: yo he oído el clamor de mi pueblo, yo he visto su aflicción. Entonces quiere decir, este Dios al que amamos no es sordo, no tiene esa debilidad auditiva, ni tampoco es ciego, no es débil visual, no está discapacitado en estas cualidades, no tiene esas discapacidades, sino que al contrario, tiene ojos y sí ve, y tiene oídos y sí oye, y escucha los clamores de su pueblo que le pide ayuda porque estaban en esclavitud. Y dice el Salmo 22 que leímos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? ¿Cuántas veces, no? Familias enteras de esclavos en Egipto durante esos 400 años de esclavitud, ¿cuántas veces no oraron ese salmo? Dijeron: Dios mío, ¿por qué nos has desamparado? ¿Dónde estás, Dios? Y según como están las cosas, después de generaciones y generaciones de personas en esclavitud, obviamente la conclusión a la que ellos llegaban es que sí, efectivamente Dios nos abandonó. Pues no, ahí hay una zarza ardiendo en el desierto de Madián, ahí al pie del monte Oreb, una zarza ardiendo, un arbusto quemándose, pero sus hojas, sus ramas no se chamuscaban, no se consumían. Estaba quemándose, pero no se consumían por el fuego. Cuando Moisés miró aquello, le llamó la atención. Claro que le llamó la atención. Claro que le llamó la atención, porque cuando uno ve la realidad de Dios, distingue: esto no es cosa de todos los días, esto no es normal, esto no es natural, hay algo extraordinario ahí, está ocurriendo algo. Y se acercó a mirar. Pero tenemos que pensar que este hombre tenía 80 años, y llevaba ya 40 años trabajando en lo mismo, en un trabajo de lo más aburrido que puede haber: cuidar ovejas. Todos los días de esos 40 años y no eran ovejas suyas, eran las ovejas de su suegro. Imagínense si a los 40 años al hombre le vienen las preguntas más difíciles de la vida, más o menos alrededor de los 40. Y ya mi esposa me ha dicho: no hables tanto de eso, pero es la realidad, ¿no? Y dice: bueno, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué hice yo? O sea, cuando llegan los 40, ya verán los que todavía no llegan, ¿verdad? Pero los que hemos pasado por ahí sabemos lo que se siente esas preguntas que están a los 40. Ahora imaginemos, si no solamente han pasado 40, sino han pasado 40 por 2, ¿no? Y a los 80 años, cuidando las ovejas ajenas, y no de cualquier otra persona, del suegro, cuidando las ovejas del suegro. Entonces él sabe que ese fenómeno es algo extraordinario, algo fuera de lo común, algo sobrenatural, y quiere ir a mirar, quiere ir a ver. Esto no pasa todos los días. Cuando se va acercando, escucha una voz que le dice 2 veces su nombre: Moisés, Moisés. Y esta repetición del nombre en los textos bíblicos es una clave que nos habla del apelativo afectivo. Cuando se repite el nombre es porque es con cariño que se habla. Ahí hay varias veces en que se repite el nombre. Por ejemplo, Samuel, Samuel, cuando le llama Dios a Samuel, ¿no? Y acá le está diciendo Moisés, Moisés.
quítate las sandalias que traes puestas, porque ya te acercaste demasiado a un lugar que es sagrado. No es sagrado porque estén en las coordenadas geográficas que cruzan en ese lugar, sino que es sagrado por la presencia de Dios ahí. Eso quiere decir que un lugar no es sagrado por sí mismo. Una piedra no es sagrada por sí misma, una montaña no es sagrada por sí misma, un lugar no es sagrado por sí mismo. La esquina de Emilio Portes Gil y Antiguo Camino de Villa de Santiago no es sagrada por sí misma, no hay nada sagrado allí por sí misma, sino que es sagrado cuando Dios se hace presente. Cuando Dios está aquí, entonces este es un lugar sagrado. ¿Ya? Y así pasa con aquel lugarcito al pie del monte Oreb en el desierto de Madián. Se convierte en un lugar sagrado por la presencia de Dios. Dice, quítate los zapatos porque estás pisando un terreno sagrado. Ya le dice Dios que va a hacer una gran obra. Pero yo quisiera terminar concentrándonos en las dos preguntas que vienen ahí. Si ustedes han observado bien, hay dos preguntas. Hay dos preguntas en este episodio. ¿Se acuerdan cuál es la primera? La primera pregunta es la que nos ocupa en esta reflexión, en todo este hablar conmigo mismo. La primera pregunta es esta. Cuando Dios le dice el plan, ¿no? Fíjate, yo escuché ya el clamor de los esclavos, ya vi su aflicción y conozco sus sufrimientos y he venido para liberarlos. Y te mando a ti, Moisés, para tú que vayas a hablar con el faraón para que lo saques a mi pueblo. Entonces Moisés pregunta, la primera pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Nos damos cuenta? La pregunta de la introspección, la pregunta del espejo. ¿Quién soy yo? Cuando nos encontramos con un Dios que es liberador, ¿no? Un Dios que sí tiene oídos y oye, un Dios que sí tiene ojos y mira, un Dios que tiene manos y actúa, y que nos invita a comprometernos en la redención junto con Dios, nos viene la pregunta: ¿y quién soy yo? Leíamos en el Salmo 22, yo soy un gusano, no soy hombre, soy gusano. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? Un montón de células ahí agrupadas, una fábrica de aquel dibujante renacentista Vesalio, una maquinaria de huesos y de músculos. ¿Quién soy yo? Un suspiro ahí, un sueño en la eternidad, suspendido en el espacio en medio de la nada. ¿Quién soy yo? Cuando me miro en el espejo, ¿quién soy yo? Una de las mejores poesías que hizo Bonhoeffer en la cárcel, meses antes de que lo ahorcaran los nazis, se llama así: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?, dice el pastor Bonhoeffer. ¿Quién soy yo en medio de esta tremenda guerra mundial que ha asesinado a millones de personas? ¿Quién soy? Y la conclusión de Bonhoeffer se parece mucho a lo que vamos a leer acá en el encuentro de Moisés con la zarza. Bonhoeffer termina su poesía diciendo: lo que soy es que estoy contigo, Señor. Lo que soy no es realmente gran cosa, sino con quién estoy. Porque la respuesta a esa pregunta, observen bien, pónganse los lentes como yo, y observen que la respuesta de Dios en Éxodo 3 a la pregunta ¿quién soy yo? Miren, Dios no le responde, si ustedes observan bien, no le responde dándole un tratado filosófico sobre el ser, un ensayo de la profundidad de la esencia humana. ¿Me explico? No le dice, mira, el ser humano es páginas y páginas de un libro de ontología humana, así. No. Es más, no le contesta la pregunta. La pregunta queda en el aire: ¿quién soy yo? Y Dios no le contesta. Dios tiene esa costumbre, ¿no? Dios tiene esa costumbre de que le preguntamos algo y no nos contesta lo que le preguntamos. Exactamente, no nos contesta lo que le preguntamos.
nos quedamos todavía preguntándonos, bueno, ¿y quién soy yo? Y la respuesta de Dios es tremenda. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Mira, Moisés, mira, Joel, repite tu nombre, repítelo 2 veces. Mira, querida hija, mira, querido hijo. No importa responder a la pregunta ¿quién soy yo? Lo que importa es que yo estoy contigo. Sea lo que seas. Seas un insecto, seas un cuerpo, un alma, una combinación de alma y espíritu, una unidad integral. Formula la definición antropológica que quieras, pero yo estaré contigo. Y ahí entonces la vida tiene otro. Empezamos a decir lo que dice Camilo en el primer capítulo de la institución de la religión cristiana. Es hasta que conocemos a Dios que nos empezamos a conocer realmente a nosotros mismos. Porque entonces encontramos que yo valgo lo que veo en el espejo, vale no por mí mismo, sino porque junto a mí está el Señor. Esa mañana cuando estoy todo despeinado, ¿verdad? Ojeroso, y como que me miro en la primera mirada que miro en el espejo, si pudiera, con mis ojos de la fe, mirar que no estoy solo. Dios está conmigo desde las primeras horas de la mañana y me dice, yo estaré contigo. Va a ser un día difícil. No todos los días son buenos, no todos los días sale el sol como hoy, qué lindo. No, hay días tristes, hay días en que la melancolía sube, hay días en que nos ahoga la angustia, hay días en que sentimos que la vida no vale nada. Hay días en que nos deprimimos, ¿no? Bueno, en esos días está contigo el Señor. Yo estoy contigo, le dice Dios a Moisés. Yo estaré contigo. Por eso vale la imagen del espejo, porque no estás solo. Aún en el día solo, Dios está con nosotros. Amén. La segunda pregunta, ya me extendí demasiado, es la segunda pregunta. Y si ustedes observaron ahí, ¿verdad? Señor, tengo otra pregunta, ¿no? Ya que ya te dije quién soy yo. La segunda que quiero preguntarte es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre. Este es un asunto de identidades. ¿Quién soy yo? Quiero saber quién soy yo. No solo eso, quiero saber quién eres tú. Y entonces la respuesta de Dios es preciosa. Mira, yo me llamo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y así les vas a decir a los israelitas. Este asunto que traigo de liberación viene de parte de un Dios que se llama Yo Soy. Yo soy. Y el ser de Dios eterno. El ser de Dios autónomo. El ser de Dios que existe por sí mismo, sin que nadie le haya creado. El ser de Dios es lo que a mí, el día de hoy, me da paz, me da tranquilidad, me da esperanza y me fortalece para participar con Dios en este trabajo precioso de rescate. Porque por ese ser de Dios yo sé que hay esperanza, porque es un Dios que es el buen pastor, es la puerta de las ovejas, es el pan de vida, es la luz del mundo, es el camino, la verdad y la vida, es la resurrección. Ese es yo soy Jesús de Nazaret, que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando hablo conmigo mismo, quiero llevar este libreto, ¿no? Quiero hablar conmigo mismo y decirle al espejo el Salmo 103. Alma mía, bendice al Señor. Y nunca te olvides de sus beneficios. Nunca te olvides de sus bendiciones. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca te olvides quién te acompaña. Nunca te olvides. Bendice a tu Señor. Habla contigo mismo.
Mírate al espejo. Después de considerar todas estas cosas, hacer la introspección y no compararte con nadie más, bendice, alma mía,